Bienvenidos a todos. Es un gusto tener hoy en este mini taller, se puede decir, de charla informativa sobre Incubacop, Emprender Juntos. Tenemos el gusto de tener a Alfredo Velo, quien es el gerente de Incubacop. Y bueno, Alfredo, un gusto por participar en esta jornada aquí en UTEC. Tenemos a estudiantes del interior del país que están conectados. Y bueno, te doy paso nomás a tu presentación y al taller. Perfecto, muchísimas gracias, Adro. Para mí es una alegría enorme estar con la gente del TEC, con quien ya estamos en contacto desde hace un buen tiempo y encontramos muchas afinidades institucionales como para poder seguir trabajando juntos en el futuro. Bueno, mi nombre es Alfredo Velo, como mencionaba recién Álvaro. Eh, soy gerente de la incubadora Incubacop y bueno, les voy a contar un poco brevemente de qué se trata todo esto, ¿verdad? Incubacop nace como un emprendimiento de tres instituciones, el Ministerio de Industria, la Confederación Uruguaya de Cooperativas y el Instituto Nacional de Cooperativismo, con el fin de desarrollar emprendimientos cooperativos de base tecnológica. Ese es el objetivo fundamental. Estamos enfocados fundamentalmente a las tecnologías de la información, biotecnología, diseño y alguna otra área, metalmecánica, ciencia del ambiente. Ese es el objeto de nuestro llamado y en este momento estamos en fase del segundo llamado, estamos en pleno proceso del segundo llamado que comenzó el 1 de marzo y culmina el 30 de abril de. Alfredo, una consulta para comentarle a los estudiantes que están del otro lado y quizás que no tengan el contacto con el mundo emprendedor. ¿Qué es un incubador? Bueno, cualquier emprendimiento de la naturaleza que sea, no solamente los de base, los cooperativos, sino también los tradicionales, tienen debilidades muy fuertes en un inicio, ¿verdad? Es decir, cuando un emprendedor quiere salir al mundo de desarrollar un emprendimiento, se encuentra con dificultades muchas veces en la generación del proyecto, en la validación de ese proyecto, en la definición de cuáles son las tareas principales que tiene que ejecutar, en la organización del propio emprendimiento, de los roles adentro del propio emprendimiento, encuentra dificultades que muchas veces no las puede resolver solo, ¿verdad? Entonces es necesario que mientras el emprendimiento va desarrollándose, va creciendo, de alguna manera es necesario ponerle una red al emprendedor y acompañarlo durante todo ese proceso de forma tal de que el emprendimiento al final tenga mayores posibilidades de éxito. Todas esas actividades básicamente son actividades de capacitación y asistencia técnica, por lo menos en el enfoque que nosotros estamos llevando adelante de la incubadora. El foco está puesto en el acompañamiento y en la, digamos, dilucidación de las grandes dudas que tiene el emprendedor en esa primera etapa, de forma de que ese emprendimiento, al final de esos 2 años de incubación, el emprendimiento tenga mayores posibilidades de concreción y de éxito, y de sostenibilidad, porque uno de los puntos importantes que nosotros miramos de manera bastante detallada es qué grado de sostenibilidad tiene ese emprendimiento, qué posibilidades tiene ese emprendimiento de que una vez que sale al mundo real, ese emprendimiento puede seguir solo generando sostenibilidad desde todo punto de vista, ¿verdad? Social, económica, hacia el futuro. Así que bueno, básicamente las tareas que nosotros desarrollamos es una tarea de acompañamiento y de asistencia técnica y de capacitación. La incubadora lo que hace es, muchas veces se piensa en la incubadora como hay incubadoras que también tienen algún tipo de ayuda económica, nosotros en la parte de ayuda económica tratamos de articularla con otros actores. No obstante, puede haber alguna ayuda en algunos temas muy puntuales y de montos relativamente pequeños para concreción de algún punto que pueda ser importante para el emprendimiento. Pero el grueso del apoyo es básicamente asistencia técnica y capacitación. Perfecto. En Incubacop vemos que hay algunas áreas particulares, no son cualquiera, digamos, sino que hay como unas áreas prioritarias. Exacto. Justamente las áreas en las cuales UTEC está muy
fuerte, ¿verdad? Es decir, desarrolla emprendimientos y conocimientos importantes, ¿verdad? Nos interesa particularmente todo lo que tiene que ver con las tecnologías, la ciencia de la vida, podríamos decir, en un sentido muy amplio. Todo lo que tiene que ver con biotecnología, con química, nanotecnología, farmacia, por ejemplo, desarrollo de nuevas moléculas, síntesis, en el sentido amplio, ¿verdad? Pero también también podemos pensar en lo que se llama tecnología de la información, las comunicaciones, todo lo que es desarrollo de software, informática, diseño, como otra área importante. Y ahora agregamos un quinto sector, que es el de que llamamos ciencia del ambiente, porque nos parece que ese es un tema muy importante, que va más allá del reciclado, como muchas veces no digo se confunde, pero sí se circunscribe solamente ese sector al reciclado de materiales, sino también todo lo que tiene que ver con la agrotoxicidad, contaminación de cursos de agua, del aire. Y bueno, nos parece que ahí hay una necesidad de aporte de la juventud formada en temas de esta índole para que puedan, de alguna manera, aportar a través del movimiento cooperativo en esa área. Muy Alfredo, vinculada, perdóname, sí. muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el agro. O sea, a nosotros nos interesa mucho ese nexo de incorporar tecnología en la cadena agroalimentaria. Ahí agradecemos, Alfredo hacía fuerte énfasis al inicio, decía, bueno, son áreas en las que está UTEC. Y en eso, para motivar a los estudiantes que están del otro lado, estamos hablando en tecnología alimentaria, la licenciatura en análisis alimentario, ciencia y tecnología de lácteos, hay también la parte de producción lechera que puede aportar un montón de aspectos, tecnología de la información hay una carrera específica, toda la parte de mecatrónica, tanto en la parte de diseño como metal mecánico. En ciencias del ambiente también justo coincide con el lanzamiento además de una carrera en UTEC para lo que es el manejo de fluentes, drenajes y sistemas de riego. Digamos que sin duda que tiene mucho interés también el país y sin duda también Incubacop y puede impulsar algunas iniciativas ahí. Y bueno, entonces animamos de alguna forma, también esta mecatrónica industrial, que no me quiero olvidar, son carreras que de alguna forma coinciden en esto que tú decías entre Exactamente. las áreas que está buscando Incubacop como incubadora de emprendimientos y las áreas que, por así decirlo, despliega el UTEC. Así que Exactamente. celebramos esa coincidencia, digamos. Claro, porque para nosotros es importantísimo que haya una institución a nivel de país que esté trabajando con el mismo foco temático que nosotros. Entonces, digamos, la restricción que nosotros ponemos a todo esto es que en el caso de Incubacop, los emprendimientos tienen que terminar o tienen que finalizar en un formato cooperativo. Esa es la única restricción. ¿Y qué particularidades tiene esto que tú decías del ser un formato cooperativo, digamos? Bueno, básicamente, muchas veces se pregunta a uno, los emprendedores muchas veces hacen estas preguntas, dicen, bueno, ¿qué beneficio me da a mí ser cooperativa? Pensando de que puede haber algún beneficio fiscal o alguna exoneración, no es por ahí que va la cosa, ¿verdad? Es decir, el foco importante para que un emprendimiento pueda ser cooperativo es que se compartan los valores del cooperativo. Ese es el foco principal, ¿verdad? Y yo diría que el cooperativismo tiene como dos puntos importantes, a diferencia de los emprendimientos tradicionales, que es el énfasis o la preocupación por el otro o la preocupación por lo social. Es decir, más allá del propio emprendimiento, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser rentable, todas esas cosas, igual que cualquier emprendimiento. Bueno, acá de alguna manera las decisiones son compartidas entre todos sus socios, hay una igualdad de derechos en cuanto a las decisiones, porque cada socio representa un voto dentro de las decisiones, lo cual quiere decir que las decisiones son democráticas, y la propiedad es compartida. Esa es la característica principal. Si se comparten esos valores que son los esenciales del cooperativismo, este, el resto es prácticamente igual que cualquier emprendimiento desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista tributario. Perfecto. Ahí una pregunta que muchas veces se señalan los emprendedores es cómo surge una cooperativa, ¿no? ¿Cómo se empieza a gestar ese proceso, digamos, Claro, ¿no? Porque muchas claro. veces en nuestro caso son estudiantes que se conocen entre ellos, digamos, ¿cómo Exacto. es ese proceso? ¿Cómo se da? Eso, yo podría decir que
hay dos fuentes importantes. Una es esta que tú mencionas, que son un grupo de personas que se conocen, que tienen, en general tienen afinidad, se conocen del mismo ámbito de trabajo, del mismo ámbito de estudio, y que comparten esos valores y que creen que eso puede llegar a ser una forma de organización aceptable, compartida por todos. Esa es la forma más tradicional. Justamente como nosotros estamos apuntando a emprendimientos de base tecnológica, gran parte de esa fuente proviene del mundo del conocimiento, del mundo de la academia, por así decirlo, como sea la UTEC, la Universidad de la República, las universidades privadas. Esa es gran parte de la fuente de donde vienen esos emprendimientos. Esto tiene un pequeño problema, que es que generalmente los emprendedores son del mismo palo, como decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, que todos generalmente tienen esa misma formación, y que cuando se vuelca en un formato de emprendimiento de cualquier índole, es necesario desarrollar distintos roles dentro del emprendimiento, ¿verdad? Es decir, inevitablemente hay que vender, o hay que trabajar en adquisición de insumos, o trabajar en los aspectos de administración financieros y de control y gestión del emprendimiento. Entonces eso hace que a veces un informático, por ejemplo, tenga que salir a vender, que de repente su interés es desarrollar software, por decir algo. Entonces, ese es uno de los puntos que a veces es importante. Ese problema lo va a tener no solo en los emprendimientos Sí, cooperativos, lo todos. tienen cualquiera, pero quiero decir que es una restricción, y que muchas veces la fuente de donde nosotros captamos emprendimientos viene de ese mundo. Otro mundo importante es el que nosotros no estamos tan enfocados hacia él, pero que ciertamente es un mundo en el cual se generan muchos emprendimientos cooperativos, es el llamado de empresas recuperadas o empresas gestionadas por los trabajadores. Si son emprendimientos que por algún motivo dejaron de funcionar en el formato tradicional, y los trabajadores sienten que formando una cooperativa lo pueden gestionar ellos mismos, ¿verdad? Es decir, hay experiencias de distinto tipo acá en el país, algunas exitosas y otras que no fueron exitosas. Es decir, ahí hay un componente de gestión muy importante, que es justamente donde a veces hay que desarrollar fortalecimiento interno dentro de esos emprendimientos. Eso podríamos decir que son las dos grandes. Y después, una cosa que ustedes hacían hincapié como proyectos en sectores no tradicionales. ¿Qué quiere decir eso para ustedes, en no tradicionales, por así decirlo? Claro, cuando estamos hablando de estos emprendimientos, ¿verdad? De estos sectores, informática, diseño, biotecnología, eh, tradicionalmente el cooperativismo ha tenido poca presencia. Es decir, son no tradicionales para el cooperativismo. Claro, Y de alguna manera son sectores también transversales desde el punto de vista de la economía, ¿verdad? Si son sectores dinámicos que están teniendo un gran crecimiento en los últimos tiempos por el advenimiento de las nuevas tecnologías, pero que el cooperativismo ha quedado relegado, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de cooperativismo, muchas veces una de las cosas que surgen como primera mención por parte de la gente: ah, bueno, sí, es una cooperativa para hacer mermeladas, o, con todo respeto, digamos, son todas actividades interesantes, todas, ¿verdad? Pero se asocia el cooperativismo más enfocado hacia aquellos emprendimientos de base social, ¿verdad? Que no tienen un componente tecnológico de innovación importante. Entonces eso ha generado una cierta inequidad, de alguna manera, comparando al sector cooperativista con los emprendimientos tradicionales. Eso es lo que se pretende corregir con un emprendimiento de esta característica. perfecto. ¿Y cuáles son las características que debe presentar el grupo emprendedor? Por ejemplo, supongamos que algunos de los estudiantes que están ahora conectados o que vean después este video tienen el interés de presentarse a este tipo de convocatoria. Bueno, yo diría que primero que nada tienen que tener una idea, básicamente, que ellos sientan de que vale la pena desarrollar, ¿verdad? Si tienen que tener no digo un proyecto, porque no nos gusta usar la palabra proyecto porque suena demasiado estructurado previamente. Nos alcanza con que haya una idea que nosotros veamos que puede tener futuro, puede tener un desarrollo exitoso en el futuro. Eso es una condición, obviamente. Si necesitamos una idea que tenga algún viso de sostenibilidad y de probabilidad de éxito, y de escalabilidad, es otro de los elementos que escalabilidad me refiero a decir que sea posible hacerla crecer. Esas son dos características importantes.
Y la, Alfredo, perdón que te sí, interrumpa. Víctor hace una consulta que voy a aclarar. Dice, ¿necesariamente el grupo debe estar compuesto solamente por estudiantes de la UTEC? No. Puede pertenecer, integrar, es una convocatoria externa a la institución. Incubacop es una institución externa, como planteaba Alfredo, y por lo tanto los integrantes de este grupo son ciudadanos independientemente de su institución en la que se hayan formado, incluso si se hayan formado o no. Porque también puede haber por supuesto, gente algún de, vecino que no se haya formado a claro, nivel universitario y puede presentarse también. claro, exacto. Perdona, Alfredo. No, perfecto, no, no, yo no veo la pregunta que me llevaron. Este, y bueno, es eso, ¿no? Tienen esa idea y bueno, y obviamente la otra característica importante es que hay que compartir los valores cooperativos, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, tengo que tener el propósito de ser cooperativo. Eso es una condición, podríamos decir, necesaria. Es decir, no hay chance de que 2 años después o un año y medio después nos digan, no, pero ¿sabes qué? Pensé que no quería ser cooperativa, hoy hay un emprendimiento. No, porque de alguna manera estamos destinando recursos que están asignados con un objetivo determinado y estamos quitándole el lugar a alguien que sí estaría alineado con nuestros objetivos, que quiere ser cooperativa, ¿verdad? Es decir, si alguien que de los que está dentro después no termina en cooperativa, para nosotros es un lugar perdido, digamos. Sí, acá también ustedes hacían mención de este desafío de poder definirse algunos roles y demás. Me imagino también que Sí. eso es importante. Eso es algo que se va trabajando durante el propio desarrollo de la Ah, incubación, perfecto, ¿verdad? Es decir, perfecto. a priori no necesitamos que nada de eso esté definido. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué ofrece la incubadora, Incubacop, digamos, a estos grupos en caso de obviamente ser seleccionados? Porque esto obviamente Claro, hay un proceso de selección. exacto. Bueno, el proceso de incubación es un proceso de 2 años, totalmente gratuito para los emprendedores, es decir, sin costo ninguno. Lo que se ofrece son, como te decía al principio, dos grandes áreas de trabajo, una es la capacitación y otra es la asistencia técnica. El formato que nosotros utilizamos es una selección de un tutor que empieza a trabajar con los emprendedores al inicio del proceso de incubación y lo acompaña durante todo ese proceso la misma persona. Eso es algo que creemos que es positivo en el sentido de que se forma una especie de relación tipo médico de cabecera, ¿verdad? Es decir, aquella persona, el rol del tutor es, como dice su propia palabra, tutor, es decir, acomodar cuando algo se desvía, eh, dar apoyo en aquellos momentos que son considerados críticos, ¿verdad? Es decir, bueno, tengo una duda con respecto a esto, el plan de negocios efectivo, el foco que estoy poniendo en este negocio, ¿qué te parece? Es decir, una mirada externa al emprendimiento con gente que tiene su especialización en startups, en inicio de emprendimientos nuevos, ¿verdad? Es decir, su experiencia, la experiencia de los tutores con los que trabajamos son personas que han trabajado en muchos desarrollos de emprendimientos de otras características. Así que ese yo diría que es el núcleo central del apoyo. Por supuesto, como también los tutores detectan carencias en algún área, por ejemplo, desarrollo de modelo de negocio o un plan de marketing o un plan de negocios, bueno, se generan actividades de capacitación específicas eh, en general para todos los grupos que están siendo incubados, de forma de ir compensando esas carencias que pueden tener. En esto es importante destacar para quienes vean este video o estén conectados ahora, que no tienen que armar la empresa previamente, sino tienen que estar formalizados, como se dice el Exactamente. término técnico, sino que forma parte de este proceso que tú decías, de armar una cooperativa implica una formalidad, pero no necesariamente tiene que estar constituida previamente. Exacto. Hemos tenido ejemplos de los dos casos. Tenemos emprendimientos que estaban previamente formalizados como cooperativa, están siendo incubados, y otros que son un grupo que llamamos precooperativo, en el cual se le da asistencia jurídica y para la elaboración de todo lo que son los estatutos y reglamento interno, que es un tema que dentro de las cooperativas es un tema importante, y así también como los costos asociados a todo ese trámite, digamos, previo que es necesario hacer para formalizar la cooperativa. Pero no es un requisito que el emprendimiento esté constituido antes de comenzar el proceso de incubación.
A qué es lo que se denomina preincubación? Ustedes hablan de una etapa de iniciación, después de preincubación y después ya Sí, consolidados la incubación. la preincubación básicamente lo que nosotros estamos pensando es lo que tradicionalmente otras incubadoras le llaman, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo de negocio, ¿verdad? Todo lo que es definir exactamente en qué área voy a estar trabajando. Muchas veces hemos visto que los emprendimientos necesitan clarificar ese aspecto. Nos ha pasado que muchas veces el emprendedor viene con una idea y resulta que esa idea después cuando es contrastada o cuando es evaluada o discutida con el tutor, no, pero ¿estás seguro que esto realmente puede caminar? Como, ¿verdad? Cuando uno lo empieza a aterrizar, empiezan a aparecer ciertos requerimientos. Entonces ahí es donde entramos con toda esa batería de herramientas, desarrollo de un modelo de negocio, trabaja bastante con Canvas, no sé si ustedes lo ven, Sí, sí, sí. ese tipo de metodología, design thinking, que hoy se Ujú. mencionaba ese tipo de metodologías que son las que usan los tutores en esa etapa de apoyo. Eso es lo que nosotros al final, lo que pretendemos de ese proceso, al final de ese proceso de incubación, es llegar a un plan de negocios y decir, bueno, efectivamente, acá tenemos el modelo de negocio clarificado, esperamos, obviamente que esto no es ninguna, no está grabado con sangre Ujú. de ninguna manera el éxito, no está asegurado el éxito previamente por el hecho de hacer un plan de negocios, pero es un requisito muy importante para saber o mitigar de alguna manera los riesgos asociados a lanzarse en el vacío con una idea, ¿verdad? A invertir. Después, si esa etapa va con éxito, por así decirlo, pasan a Hay, esta etapa de incubación, ¿no? exactamente, ¿sí? Entonces, en toda esa etapa que ya es un poco más larga, ya empezamos a trabajar sobre el desarrollo de las redes de los clientes, los contactos con los organismos financieros, es decir, hacer una especie de presentación en sociedad del emprendimiento, empezar a testearlo y a vincularlo con el resto de la comunidad donde va a estar actuando. Ese es el proceso quizá más dificultoso, más largo, y bueno, ese es que llamamos propiamente incubación. Probablemente el emprendimiento empieza a operar y entonces eso lo hace con una red. Mm. Abajo, con red me refiero a una red física, es decir, que un Claro. trapecista que Mm. se cae no se va a matar, sino que cae en alguien que lo contiene. Ese es un poco el objetivo de esa fase de incubación. Esto me parece sumamente interesante, sobre todo para destacar que cumplen un proceso integral, ¿no? Sí, Entonces, el grupo que se acerca, y esto animarlo a los estudiantes que estén escuchando, se arriman con una idea, esto es lo que tú decías, exacto, no necesariamente tienen que tener ya un modelo de negocio absoluto, preparado, no necesariamente tengan que tener ya claro de repente que eso va a tener un impacto comercial positivo, exactamente. sino que lo van trabajando en todo este proceso a lo largo del acompañamiento que aporta Incubacop, con esta asistencia técnica y Sí. capacitación y acompañamiento, que apunta sobre todo a pulir, por así decirlo de alguna forma, esa idea o dejar de lado de repente quizás Quizá una de las alguna ideas parte, y o modificarla, exactamente, modificarla. exactamente. En ese proceso después, que puede llevar durante aproximadamente 2 años que Hasta ustedes 2 años, sí, decían, hasta 2 años. después hay un egreso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ese Bueno, egreso? nos pareció que esa última fase que llamamos egreso, que son de unos pocos meses, bueno, ya se puede decir que le soltamos la mano al emprendimiento, pero de alguna manera nos queremos mantener un poco más el vínculo de unos meses más para ver realmente cómo funciona el emprendimiento, digamos, solo, ¿verdad? Creemos que es una fase que es como el cambio de la escuela al liceo, ¿viste? O sea, Claro. esos cambios medio traumáticos. El salir al mundo real, bueno, implica ciertos desafíos, cierto estrés para el emprendimiento, que bueno, tratamos de acompañarlo simplemente con un monitoreo, con estar en contacto simplemente para ofrecer una ayuda en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Es decir, nosotros esperamos que aquellos que lleguen hasta la fase de egreso ya tengan las fortalezas suficientes como para caminar solos. Sí. Alfredo, te traslado algunas preguntas que estuvieron surgiendo por Dale. parte de unos estudiantes y que me han trasladado también vía mail. Necesitan, porque hay áreas tecnológicas que ustedes identificaron o áreas Sí, prioritarias,
el grupo que se presenta tiene que tener un grado de avance en la carrera particular o puede ser un estudiante que está No, comenzando no, sus primeros pasos no, en términos académicos, por así decirlo. no hay ningún requisito Perfecto, con respecto a eso. Ningún perfecto. requisito. Nos parece muy importante, sí, que siga estudiando. Y si Exacto. está estudiando, que siga estudiando. Tal cual. Y la otra consulta que nos hacían es cuánta es la dedicación de tiempo que tienen que hacer, si tiene que ser full time, digamos, el emprendimiento o pueden estar empleados trabajando en algún lugar. De ¿Cómo hecho, eso siempre sucede. Los emprendimientos cuando recién nacen, es muy difícil que se le podamos pedir a los emprendedores que abandonen todo lo que están haciendo y se dediquen 100% al emprendimiento. Si somos conscientes de esa debilidad. Lo deseable, sí, siempre es que haya un cierto compromiso con respecto a la ejecución de las actividades tal cual? y que haya un avance, ¿no? Porque si no, termina desmotivándose el emprendedor, no termina caminando. Es Mm. decir, esa es la realidad. No tenemos una dedicación diaria, lo único que tenemos algunas actividades que son obligatorias, que es de participación de algunas actividades de capacitación, algunos talleres, que son esporádicos, no estamos tampoco todo el día atomizándolos con concursos y con actividades de capacitación. Y sí, por supuesto, el tutor va a marcar un cierto grado de actividades para verificar que el proyecto avance. Es decir, indudablemente que hay que dedicarle un cierto tiempo, pero ni por asomo tienen que abandonar sus lugares de trabajo actuales. Lo importante es que haya una voluntad de que al final, en algún momento, sí, se vuelquen 100% o una parte importante del tiempo a desarrollar el emprendimiento. Es decir, esto no es un hobby que lo hago como una actividad académica. Claro, La idea es que esto termine siendo un emprendimiento real. tal cual. Acá hay una pregunta que hacen a través del chat. Dicen, bueno, obviamente se nota un esfuerzo por parte de Incubacop, un compromiso en términos de asistencia técnica, de capital humano y demás. Sí. Dicen, bueno, entonces, ¿en qué gana o cuál es el beneficio para Incubacop de todo este esfuerzo? Digamos que además son horas, recursos y todo. No, Eh, Cubacop, primero, es un proyecto interinstitucional, es decir, no hay un objetivo, el objetivo es de política pública. Es decir, en definitiva, lo que se trata de fortalecer es un determinado sector y que ese sector tenga ciertas fortalezas que hoy no las tiene. Ese es el único beneficio, digamos, no hay un beneficio económico atrás de esto, es un proyecto que está financiado con recursos públicos y bueno, que obviamente el objetivo posterior del proyecto es que haya cierta sostenibilidad, que se verá cuáles son los mecanismos que tenemos para sustentarlo económicamente, pero no hay atrás de esto un objetivo económico, sino de política pública, de sí, desarrollo de la política pública. No sé si estoy contestando. sí, Matías, ahí hay un poco cómo se integra Incubacop. Tiene fondos públicos, pero no son exclusivamente públicos, no son todos 100% públicos. Digamos, hay No, también iniciativas. está, sí, está INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, pero bueno, tiene un vínculo con el Ministerio de Trabajo y los recursos de INACOP también vienen eh, de otras fuentes, que no es de la incubadora, digamos, no, recibe los recursos, como cualquier proyecto, cualquier programa, recibe recursos públicos. Tal cual, CUDECOP lo que pone es infraestructura. tal cual. Eso. Ahí por así decirlo, Matías, es una alianza entre el MIEM, INACOP y CUDECOP, digamos, y que hay un fuerte esfuerzo de todos para desarrollar el cooperativismo también como una forma más de también emprender. Hay muchas formas, esta es una de ellas. Y bueno, yo acompaño fuertemente este proceso que me parece sumamente interesante en lo que decía Alfredo, es no solo desarrollar un emprendimiento, sino también compartir determinados valores eh, que son muy importantes, que tienen que ver con, bueno, también cómo se toman las decisiones dentro de un emprendimiento y quiénes son quienes pueden hacerlo. Hay emprendimientos que de repente tienen una estructura más jerárquica, por así decirlo. Exacto. Esta tiene sobre todo un foco en los valores compartidos. Muchas veces la cooperativa se asocia a lo que decías tú, Alfredo, a otros procesos, de repente no tan complejos, por así decirlo, pero hay cooperativas también tecnológicas Hay y, pocas, pero y hay algunos ejemplos que se pueden citar en el sentido de poder transmitirles de que es un camino posible. bueno, no sé si, perdóname, Álvaro, pero
tuvimos una actividad que tú tuviste con la Beco. Exacto, con Colabeco. Me parecía bien interesante, porque ese es uno de los ejemplos que para nosotros es paradigmático, de cómo una cooperativa desarrolló un producto, cuando digo producto, es un servicio, sobre todo al agro, todo lo que tiene que ver con los análisis de suelo, leche, cosas, algunos de carácter veterinario, microbiológico. Ese es un ejemplo de un emprendimiento cooperativo que tiene una fuerte base tecnológica. Atrás, lo vimos Sí, sí, cuando tal cual. recorrimos, el equipamiento, el nivel de los técnicos que trabajan. Bueno, para nosotros es un ejemplo excelente que si pudiéramos tener varios de esos en el Uruguay, sería fantástico. Tal cual, tal cual. Y destacó lo que decía Alfredo, es un emprendimiento además radicado en el interior, en el departamento de Colonia precisamente, y bueno, también animarlos en ese sentido que es posible también desde el lugar donde ustedes residen poder llevar adelante emprendimientos. ¿Cómo se Eh, conectan los que están interesados de alguna forma con la convocatoria? ¿Qué canales hay? eh, Perdón, una cosita que Sí, quería sí, aclarar con respecto a esto, que es bien importante lo que decís ahora, que los emprendimientos no necesariamente tienen que estar en Montevideo, eso me exacto. parece bastante claro, pero el esfuerzo que se hace para llevar a los tutores y a veces a los propios capacitadores al lugar donde está situado el emprendimiento es una ventaja que no es menor, Tal en el cual. sentido de que estamos llegando, ya tenemos un emprendimiento en Mercedes, como decíamos, y otro en Florida, y aspiramos que en esta segunda convocatoria también tener nuevos emprendimientos en el interior. Es decir, estamos muy comprometidos con desarrollar emprendimientos de base cooperativa. Ya, son tantos los círculos que Sí, ponemos sí. que al final parece difícil que podamos, pero hemos tenido suerte. Emprendimiento de base tecnológica, cooperativos en el interior, bueno, parece muy restrictivo, sin embargo, hay evidentemente una demanda insatisfecha con todas esas características que estamos firmemente comprometidos en desarrollar. Tú preguntabas para cómo hacemos para comunicarnos. Bueno, nosotros tenemos un sitio web, www.incubacop.org.vista, ahí. Ese es mi celular, también está allí. Yo con mucho gusto atiendo personalmente todas las consultas que quieran hacer. Y también hay una dirección de correo electrónico, consultas@incubacop.org. Está, Perfecto. está ahí en el... Si les parece, agradecemos, agradecemos a Alfredo por este tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros esta iniciativa que me parece fantástica. Abrimos un espacio para algunas preguntas que quedan. No queremos tomarle mucho más tiempo, Alfredo. Compartimos, por ejemplo, una consulta que nos traslada un estudiante, Víctor Dacuña, que ya tiene una idea, digamos de alguna forma, pero le falta en su equipo alguien que sepa algo, un componente más informático, porque él no es de informática, entonces dice, me falta alguien, por ejemplo, que tenga desarrollo web o la capacidad de desarrollar una web. No hay problema. Él dice, yo tengo la idea, pero no tengo la capacidad técnica, por así No decirlo. importa. No importa porque las cosas que se vayan detectando que son necesarias para el emprendimiento, las vamos a tratar de ir incorporando a lo largo del proceso de incubación. O podrá ser un socio, en el caso de que todavía necesite incorporar, porque no se olvide que para ser cooperativa al final necesitan ser 5 emprendedores. ¿Sí? Ese es el número mínimo para que se pueda conformar la cooperativa desde el punto de vista legal. Eh, Tampoco es necesario para presentarse que esos 5 integrantes ya estén definidos previamente. Es decir, también ese es un proceso que se puede ir Madurando en estos 2 años. madurando durante ese lapso, ¿verdad? Obviamente previamente a la conformación, porque si no, pero no es un problema de que haya una cierta habilidad que no está incorporada dentro del grupo, porque eso, en la medida que se detecte que es fundamental para el desarrollo del emprendimiento, se va a ir incorporando por el mecanismo que sea, uno socio, o generar las habilidades dentro del grupo mediante capacitación y asistencia técnica. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran trasladarle? Si no, de todos modos, bueno, Alfredo puso a disposición tanto la vía de contacto por Incubacop, también nos pueden escribir a nosotros si tienen alguna duda que quieran trasladarle a Alfredo. Agradecemos especialmente por compartir esta iniciativa que sabemos que es de interés para todos. En particular, como les decía, en las áreas en que está UTEC,
los estudiantes que se están formando tienen ideas muy creativas en algunos temas que son importantes. Obviamente falta como el empujoncito, por así decirlo, de animarse y que eso obviamente eh, involucra de alguna forma un compromiso hacia un proyecto o un proceso, digamos, de comenzarlo desde el vamos. Sí, quiero destacar, y para quienes me escuchen en este video o estén ahora conectados, yo siempre digo lo mismo y me han escuchado ahí que lo pongo siempre por mail, pensar en grande, empezar pequeño, pero sobre todo empezar, Empezar muy digamos, bien, ¿no? excelente Entonces, mensaje. entonces yo creo que bienvenido a quienes se animen. Lo único que tienen para perder en esta convocatoria es tiempo de poder conversar sobre una idea, Exacto. digamos, juntarse algún día con una guitarra de por medio, un boliche o en el En un parque, asado. conversar, tratar de identificar una potencial idea, madurarla en el proceso de formulación y bueno, acercarse obviamente a la página de Incubacop y presentar esta idea para el proceso de selección. Este proceso, como decíamos, implica una convocatoria que yo no recuerdo cuántos se presentaron el año pasado, para tener una idea. 29 proyectos. 29 proyectos se presentaron el Quedaron año 7. pasado, quedaron 7. Y bueno, para que tengan idea de que es una oportunidad muy interesante y que obviamente involucra un proceso de selección. No obstante, como yo siempre les digo también a los estudiantes, si imaginemos que un estudiante va a estar 5 años en una ingeniería de UTEC, en la UTEC son 5 chances, por así decirlo, a lo largo Exacto. del recorrido académico, así que bueno, si de repente no son seleccionados en este proceso, involucran que en otra instancia se puedan presentar, no hay ningún tipo de restricción. Ya el proceso Mm, de presentación ya implica un ejercicio Tal cual. muy importante a la interna del grupo, ¿verdad? Así que no nos olvidemos, nosotros también, quiero aclarar brevemente, tratamos de que aquellos emprendimientos que no fueron incubados y que mostraron una cierta necesidad de algún soporte específico, los orientamos a otras instituciones para que reciban ese apoyo. Es decir, tratamos de que no se pierda el espíritu emprendedor. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos algunos estudiantes que tienen algunas ideas para presentar, así Genial, que, ojalá, los esperamos. exacto, me adhiero a las palabras de Alfredo, los esperamos literalmente. Y bueno, cualquier otra duda o consulta que haya por parte de los estudiantes, no duden en escribirme también a mí si quieren. Les dejo acá también mis datos de contacto para aquellos que vean después el video, que es el correo de nombre.apellido@utec.edu.uy. Y bueno, y si no directamente, obviamente a través de la página de Cubacop o el correo o el teléfono de Alfredo. El teléfono de Alfredo usar con Con corresponsabilidad, digamos, ¿no? No responsabilidad, llamen si se les ocurre la idea a las 4 de la mañana en un boliche no, por favor. en Durazno, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos, a Adrián, a Gian, a Joaquín, a Juan Andrés, a Matías, a Pablo, a Reisi, Sebastián, Víctor y varios que van a ver este video luego, que muchos manifestaron interés y bueno, por temas laborales no podían estar presentes. Pero bueno, los invitamos a seguir participando de este proceso y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Álvaro, y a la gente de usted. Bueno, muchas